Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señor, bienvenidos a un tiempo maravilloso, a un tiempo más de este espacio precioso, nuestra casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Para nosotros hoy es motivo de alegría, motivo de regocijo poder llegar una vez más con una reunión, una nueva reunión hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, poder ser hoy instrumentos de bendición, poder ser esos instrumentos que anhelamos siempre, ser en las manos de Dios para bendecir su vida, para dar contenido de valor. Hoy vamos con la segunda parte de esta serie que ya nos enganchó, esta serie maravillosa, relevante, las actitudes que el cielo aplaude. Y hoy les aseguro que lo que vamos a recibir, lo que vamos a aprender nos va a edificar y vamos a poder tener una enseñanza que va a bendecir nuestra vida por el resto de nuestros días. Así que dispónganse como siempre lo hacen, muy atentos, muy dispuestos, muy participativos, y también queremos saber desde dónde nos están acompañando hoy. Si se animan ahí en la cajita de comentarios, escríbanos desde dónde nos están acompañando hoy aquí en el app, en la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Escríbanos ahí desde qué parte del mundo nos acompañan. Como lo hemos dicho en otras reuniones, la familia de Reyes y Sacerdotes se ha ido extendiendo ya no solamente en Colombia, sino ahora en América y hasta en el mundo. Hay mucha gente en diferentes lugares, en Europa, en Oceanía, hay personas en Norte, Centro, Suramérica que nos acompañan reunión tras reunión. Y hoy queremos saber desde dónde nos estás acompañando, y no solamente desde dónde nos acompañas, sino también que para nosotros será una alegría saber si tú quieres compartir con cuántas personas nos estás viendo ahora mismo, con cuántas personas estás ahora viendo esta reunión de Reyes y Sacerdotes online. Para nosotros será un motivo de alegría. Además, recuerda que si tienes alguna petición de oración, también puedes escribirla ahí en la cajita de comentarios, y con mucho gusto, con mucho amor y con mucha disposición vamos a estar orando por todas y cada una de tus peticiones. Así que todo está listo, todo está dispuesto para que hoy seamos más que bendecidos con esta palabra aquí en RIS Online. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie relevante, actitudes que el cielo aplaude. ¿Y qué estamos haciendo a lo largo de esta serie? Estamos aprendiendo de algunas, porque son muchas en realidad, actitudes que sobresalen en el cielo y por eso mismo son valoradas, son reconocidas, o como lo dijimos en la primera reunión, son aplaudidas. Y para entrar de una vez en materia hoy, se dice que hay 4 palabras que son las más poderosas que se pueden pronunciar en la tierra. ¿Cuáles son esas 4 palabras poderosas que se pronuncian en la tierra? Lo siento, perdón, gracias y te amo. Son las 4 palabras más poderosas que se pronuncian en la tierra. Lo siento, perdón, gracias y te amo. Y todas esas palabras representan una acción que bien podríamos usarla como una enseñanza para esta serie. Pero hoy nos vamos a enfocar en una que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la resaltó, y la resaltó de qué manera, y esa es la gratitud. Y saben ustedes que una de las responsabilidades que Dios le dio a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto fue que debían ayudar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ayudar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y yo vivo en Estados Unidos, y ya les voy a contar por qué estoy haciendo esto. Yo vivo en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y tengo que decir que al llegar a este país hubo personas que me tendieron la mano, con las cuales siempre voy a estar más que agradecido. Ahora, como mencioné, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y muchos han sido ayudados, y obviamente por esa misma reacción, por esa misma consecuencia, también ayudan. Pero uno de los fenómenos que he tenido que ver y oír de cerca es el que se da cuando una persona le tiende la mano a otra, le ayuda, le abre las puertas de su casa, le presenta personas, y mientras esa persona en cuestión necesita la ayuda del otro, mantiene una actitud de gratitud. Pero ¿qué sucede? Que cuando esas personas, no siempre pasa, pero he escuchado muchas historias, que cuando esa persona
ya se siente empoderada, cuando ya siente que tiene puertas abiertas y como dicen que puede volar por sí misma, deja de ser agradecida y de alguna extraña manera ahora empieza a ver los defectos en aquel que le dio la mano. Y eso obviamente lo hace solamente con el fin de justificar su actitud de ingratitud. Pero tal como lo indica el título de la enseñanza de hoy, a Jesús le importa. ¿Qué le importa a Jesús? La gratitud. La Biblia no dice que sea agradecido hasta el momento en que conozca los defectos de tu ayudador. No, la Biblia dice que debemos ser agradecidos. Por eso te pregunto, si te pidieran hoy que recordaras por lo menos 2 personas con las cuales debes estar agradecido o debes tener una actitud de gratitud, ¿quiénes vienen a tu mente y por qué? ¿Qué hicieron esas personas qué hicieron o de qué manera se dejaron usar por Dios para bendecir tu vida y la vida de tu familia? Y una pregunta más, ¿hace cuánto que no les agradeces a esas personas por haber sido instrumentos o por ser instrumentos en las manos de Dios en algún momento para tu vida? ¿Saben? La gratitud, y aquí viene algo muy importante, aquí viene algo fundamental, y es que la gratitud, óyeme bien, no depende, la gratitud no se trata de las virtudes o los defectos del otro. No, la gratitud se trata de ti. La gratitud se trata de mí. Y te lo voy a decir de esta manera. Se trata de mantener un espíritu humilde. Óyeme bien, eso. Se trata de mantener un espíritu humilde que recuerda lo que Dios hizo en nuestra vida a través de otra vida. Esa es la gratitud. Mantener así, pasen los meses y pasen los años. La gratitud no se trata de las virtudes o defectos del otro. La gratitud se trata de mantener nosotros un espíritu humilde, un espíritu que recuerda lo que Dios hizo en nuestra vida por medio o a través de otra vida. Y yo quiero hacerte una pregunta más. ¿Recuerdas alguna experiencia con una persona malagradecida? Sí, puede ser que ahora mismo estés diciendo, bueno, la verdad es que para ser sincero, yo no ayudo a nadie esperando que me agradezcan. Sí, esa debe ser la actitud, pero vamos a ser claros. También uno no espera que le agradezcan, pero tampoco espera que aparte de que no le agradezcan, entonces vengan y le claven un cuchillo. Esos son los malagradecidos. No estamos hablando de los que no dan gracias, no, porque nosotros a veces hemos caído en esto mismo y precisamente para eso estamos hoy dando esta enseñanza. Que la gratitud es una actitud que el cielo aplaude y es una actitud que Jesús resaltó y que a Jesús le importa. Pero ¿recuerdas alguna experiencia con un desagradecido o mal agradecido? ¿Cómo te sentiste? Y más allá, ¿cómo te sientes cada vez que recuerdas esto? Por eso hoy quiero que veamos una famosa historia que nos deja claro que a Jesús sí le importa y que Jesús le dio mucha trascendencia a la gratitud. Una historia, reitero, que confirma que a Jesús le importa que tú y yo seamos agradecidos. ¿Me acompañas? Vamos al Evangelio según San Lucas y vamos a leer el capítulo 17, versículo 11. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada del 2015. Y mira lo que dice Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice así: Aconteció que, yendo a Jerusalén, hablando de Jesús, pasaba por Samaria y Galilea, estaba allí, en el límite entre la tierra de los judíos y la tierra de los samaritanos. Aquellas naciones que en algún momento fueron una sola nación, pero que por causa del pecado de Salomón y de sus hijos se dividieron en las 10 naciones del norte y las 2 naciones del sur. Estaban ahí. Esas 10 naciones del norte se convirtieron en Samaria y las 2 naciones del sur se convirtieron en Galilea, la capital Jerusalén. Y dice el versículo 12, cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole las gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y hay varias cosas, tantas cosas podemos decir nosotros de esta enseñanza, pero esta enfermedad, la lepra, en los tiempos de Jesús era considerada una maldición. Y por ende, cuando una persona tenía lepra, tenía que estar fuera de la comunidad. Era como, esas personas tenían que portar como una especie de campana que anunciaba que a alguien no se le debía acercar, que anunciaba proximidad. Sobre todo esas personas estaban a las afueras de la ciudad, y aquí vemos que estaban reunidos los 10, a pesar de que había tantos pleitos por sus nacionalismos entre los judíos y los samaritanos. Estos hombres estaban unidos por una desgracia, por una enfermedad, por la lepra. Lo sorprendente es que obviamente, como vivían aislados, ellos no podían estar donde estaba toda la gente. De hecho, de acuerdo a las leyes de aquel entonces, ellos tenían que estar a una distancia más o menos de unos 100 pasos de las personas sanas, de las personas normales. Y si alguien se acercaba más, incluyendo su propia familia, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo. Y entonces las personas se alejaban para no quedar contaminadas de acuerdo a las leyes de la época. Pero dice la Biblia que cuando Jesús va pasando por ahí, ellos se unen y empiezan a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, Señor, necesitamos un milagro, haz algo por nosotros. Y Jesús les da una palabra que bastante sorprendente. Jesús no les da una moneda, no les manda su manto para que lo vendieran. ¿Saben qué hace Jesús? Les dice: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Ellos entendían que de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, cuando una persona se sentía sana, tenía que ir donde el sacerdote, el cual tenía que revisarlo exhaustivamente, y cuando el sacerdote se daba cuenta que ya no había señal de la enfermedad, el sacerdote autorizaba el reintegro de la persona a la vida normal, a la sociedad cotidiana. Cuando Jesús les dice: vayan y preséntense al sacerdote, lo que les está diciendo es: vayan porque ustedes están sanos. Y dice que cada uno se fue. Obviamente los 9 iban rumbo al templo de Jerusalén, y este hombre, el samaritano, iba hacia el monte Gerizim, ahí donde ellos adoraban, en el monte donde ellos adoraban a Dios a su manera, aunque ya tenían una mezcla de creencias. No eran el pueblo de Israel que había salido y el pueblo que adoraba a un solo Dios, sino que ahora había una mezcla de creencias. Jesús le acababa de cambiar la vida a esos 10, pero solo uno, dice la Biblia, que cuando ellos se dieron cuenta, ese hombre que era samaritano se dio cuenta que estaba sano, se regresó dando gritos, dando voces, y postrándose delante de Jesús le agradeció por haberlo sanado. La pregunta de Jesús es sorprendente. Y la pregunta de Jesús es: ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Y por qué el único que vino a dar gracias fue este extranjero?, dice el Señor. Y Jesús resaltó la gratitud del extranjero porque para Dios, para Él como Dios, la gratitud es un gran valor, tan importante que independientemente del que la practique, tendrá su recompensa. Así como lo están escuchando. Él no está diciendo: no, es que la gratitud tendría que haberla practicado la gente que es del pueblo, la gente que es de la casta, la gente que es de la genealogía pura de las 2 tribus del sur. No. Jesús exaltó la gratitud, porque es que la gratitud es lo que nos mantiene sencillo, lo que nos mantiene humilde, lo que nos hace entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y usa los instrumentos que quiere. De eso se trata. Y ¿saben algo? Yo tengo que reconocer que también a veces me he molestado y me he indispuesto con personas que Dios ha usado para bendecirme, pero
también medito que por algo Dios, para tratar mi orgullo, para tratar mi ego, ha usado a esas personas y las ha usado para que yo no tenga excusa, porque es que yo no tengo excusa a la hora de ser agradecido. Yo no puedo decir, Dios, es que dejé de ser agradecido porque esta persona tiene estos defectos. No, eso es como con los padres. La Biblia dice que hay que honrarlos. Que hay que honrarlos, sean o no creyentes. Si ellos me van a pedir algo que está fuera de la voluntad de Dios, ahí ya las cosas cambian, pero no dice que por eso tengo que deshonrarlos. No les obedezco en lo que vayan a desobedecer a Dios. Si un padre me está diciendo que haga algo que le desobedece a Dios, ahí no le voy a obedecer. Pero en cuanto a la honra, como padres tenemos que honrarlos independientemente que crean en Dios o no. ¿Saben? Algo similar ocurre con la gratitud. Debemos ser agradecidos con las personas que Dios ha usado para darnos una mano en un momento determinante que nadie más lo hizo, independientemente de sus defectos. Porque si lo hacemos, nuestro espíritu se mantendrá humilde. Y es sorprendente lo que Jesús le dijo a aquel samaritano: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. A los otros les acababa de cambiar la vida en el momento, pero a este hombre no solo le cambió la vida, sino que le cambió la eternidad. Y es que la gratitud nos conecta. La gratitud nos conecta con el espíritu correcto que Dios requiere en nosotros para usarnos, para hacer grandes y maravillosas cosas. ¿Saben? ¿Qué es lo que quiero entonces que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos es esto. Asegúrate de agregar la gratitud a tu estilo de vida, porque eso es la gratitud, un estilo de vida. Porque esta es una práctica que Dios reconoce y que abre muchas puertas. Yo te lo digo hoy, si nosotros practicamos la gratitud se va a encargar de abrir muchas puertas, porque hay algo claro, y es que yo nunca voy a olvidar algo que aprendí cuando viví varios años con mi abuela. Y vivíamos en algunos inclinatos en Colombia, exactamente en la ciudad de Cali, en una zona no muy buena. Y recuerdo que siempre los dueños de esos lugares donde nosotros rentábamos con mi abuela, siempre resaltaban que yo era un niño muy educado. Y por eso me trataban bien. ¿Y saben algo? A mí eso me quedó en el oído y me quedó en la mente. Y me quedó en la mente que cuando uno era educado se le iban a abrir puertas porque me trataban bien, porque me querían. Porque recuerdo que había una señora donde vivíamos que tenía una tienda y la señora me trataba como si fuera un hijo. Me daba pasabocas, me daba galletas, me daba dulces. Y yo decía, sí, no tenía esa malicia, pero yo decía, bueno, portarse bien. Y crecí con eso de portarme bien y me esforcé por portarme bien y me di cuenta que el portarse bien funciona. Y también cuando me di cuenta que el ser agradecido funciona, me he tratado de esforzar para ser agradecido con las personas que Dios ha usado para tenderme una mano. Yo me atrevería a decir, óigame bien, yo me atrevería a decir que la gratitud de alguna forma es educar nuestro ego. Muéstrame una persona agradecida y yo te voy a mostrar una persona humilde, pero muéstrame un desagradecido y seguramente te voy a mostrar un arrogante escondido. Y es que vamos a ser claros, difícilmente una persona desagradecida es ayudada 2 veces por la misma persona. ¿Por qué? Porque es que la gratitud es un valor que abre puertas o la ingratitud la cierra. ¿Saben? La gratitud es más que una palabra. La gratitud es una actitud, es un estilo de vida. Y hay una historia que a mí me impactó muchísimo. Y es la historia del doctor Howard Kelly. Y cuentan que Howard Kelly, mientras estaba estudiando medicina, este hombre trabajaba tiempo parcial y un día llevaba él vendía puerta a puerta y no había vendido nada y tenía hambre. Tocó en una puerta y una mujer le abrió y entonces se sintió tan apenado de pedirle algo de comer que más bien le dijo, por favor me regala un vaso con agua. Y la mujer lo vio y dijo, este hombre necesita algo más que un vaso con agua, y le trajo un vaso
de leche caliente. Y le trajo ese vaso de leche caliente y dice que ese hombre se sorprendió y se lo tomó. Y se le quedó grabado lo que esa mujer había hecho por él por muchos días. Porque ese día no había comido nada. Pasaron los años, se convirtió en un prestigioso médico, en un hombre muy prestigioso, muy prestante, muy influyente en la medicina. Y un día, esa mujer, con el paso de los años, se enfermó y fue al hospital donde este hombre laboraba. Cuando a él le mencionaron del caso de una mujer que estaba muy grave y que tenía problemas, muchos problemas de salud, él se inquietó porque siempre recordaba esa ciudad donde había sucedido ese evento tan particular. Se interesó mucho en el caso y, oh sorpresa, reconoció que la persona que estaba allí, que necesitaba ahora de su ayuda, de su atención como médico, era la mujer que años atrás le había calmado el hambre con un vaso de leche caliente. Lo hermoso es que a pesar que la mujer estuvo a punto de perder la vida, lograron salvarle la vida. Y Howard Kelly, cuando terminó la cirugía, le pidió a las directivas del hospital que le pasaran la cuenta. Y cuando le pasaron la cuenta, él se hizo cargo de pagar la cuenta de aquella mujer. Esta historia es verídica. Y dicen que cuando a la mujer la iban a despedir, le iban a sacar ya del hospital, le pasaron la carpeta donde estaba la cuenta y la mujer no quería abrirla porque sabía que el resto de vida no le iba a alcanzar para pagar la cuenta. Lo hermoso es que cuando ella abrió la carpeta donde estaba la factura, estaba el costo y el monto del pago, pero abajo había una nota hecha a mano y la nota decía: esto fue pagado hace muchos años con un vaso de leche caliente. Cuando somos agradecidos y cuando practicamos la gratitud, no sabemos qué puertas estamos abriendo. Cuando somos desagradecidos, no nos alcanzamos a imaginar cuántas puertas estamos cerrando. Esto es un círculo que no podemos frenarlo. Cuando yo, porque estoy justificándome en los defectos del que en algún momento me dio la mano, dejo de ser agradecido, lo que estoy es cortando un ciclo establecido por Dios. Y sí, yo sé, yo también he caído en eso de indisponerme con estas personas, porque a veces no nos dicen las cosas, porque a veces de repente en algún momento sí empezamos a ver tanto su humanidad, pero te reitero, la gratitud no se trata de las virtudes o defectos del ayudador que Dios ha puesto en nuestra vida para darnos una mano en un momento determinante. La gratitud depende de nosotros, de mantener nuestro espíritu humilde, entendiendo que Dios ha usado a otra persona para bendecirnos a nosotros. Yo te pregunto, si pudieras hacer algo por alguien que tú reconoces, le debes algo en gratitud, ¿qué harías? Por tu propia iniciativa, así la persona entre comillas no lo merezca, ¿qué harías? Estás pensando, ¿verdad? Ahora te digo, ¿por qué no te quedes pensando qué harías? No. Ahora te digo entonces, ¿por qué no lo haces? No, porque perdí contacto, no, porque no quedamos en buenos términos. ¿Por qué no lo haces? Y te hago una pregunta más. ¿Por qué cosas o por qué razones tú crees que podrías o deberías dar gracias a Dios ahora mismo? ¿Sabes? Piensa que si el mundo se llena de más acciones de gratitud, habrá menos odio y venganza. Piénsalo. Y si para Jesús la gratitud es importante, también debe serlo para nosotros. Jesús no puso condiciones para que seamos agradecidos. Él dijo, sean agradecidos, hay que ser agradecidos. ¿Cuál es el desafío para tu vida en este día, para terminar esta reunión? Esta segunda charla o este segundo tema de la serie relevante, las actitudes que el cielo aplaude. El desafío para tu vida es el siguiente. Elabora una lista de 2 o 3 personas con las cuales crees que deberías tener
un acto de gratitud. Elabora una lista de 2 o 3 personas con las cuales tú crees que deberías tener un acto de gratitud y esfuérzate para que en las próximas 2 semanas, pongámosle plazo, lo pongas por obra. Esfuérzate para que en las próximas 2 semanas, y sabes, así la persona de repente no lo reconozca, Dios lo va a reconocer. Y créeme, óyeme bien, las puertas que Dios va a abrir por causa de tu gratitud, nadie más las puede abrir. Por eso vamos a practicar la gratitud. ¿Y qué tal si hoy terminamos esta segunda charla dándole gracias a Dios por ser nuestro Dios? Porque a pesar de nuestras rebeldías, de nuestras desobediencias, Él nos ama. Y nos escucha y nos abre puertas y nos da oportunidades. A pesar de nuestra ingratitud con los instrumentos que Él ha usado, Él nos ama. Por eso vamos a orar, ¿les parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos si quieres y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta hermosa oportunidad, por esta palabra que de una forma sencilla se ha penetrado en nuestro corazón. Señor, perdona cuando hemos tratado de justificar nuestra ingratitud a partir de los defectos, a partir de las cosas incorrectas del prójimo o del instrumento que tú usaste como nuestro ayudador. Señor, ayúdanos a reconocer que la gratitud no se trata de los defectos o virtudes de nuestro ayudador, del que tú has usado como instrumento, sino que se trata de mantener nuestro espíritu humilde, entendiendo que tú eres un Dios perfecto que usa gente imperfecta para bendecir a otros seres imperfectos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener entendimiento. Ayúdanos a tener entendimiento y a no enfocarnos solamente en lo que nosotros pensamos o creemos que es la razón. Y sobre todo ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de gratitud, porque te lo pedimos y te lo rogamos hoy. Y te pedimos que nos ayudes a dar ese paso, que en las próximas 2 semanas podamos poner por obra, por iniciativa, tener un acto de gratitud con esos instrumentos que tú has usado a lo largo de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo. Amén, amén y amén.